Bien, hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro seminario de economía. Gracias por conectarse un jueves más a nuestro webinar. Estamos muy contentos de tenerlos de nuevo con nosotros. Como ustedes saben, el primer ciclo de seminarios lo decidimos hacer sobre economía y COVID-19 para entender mejor los efectos derivados de la pandemia por la que estamos atravesando y seguro todos esperamos que se acabe pronto. Hoy día, de acuerdo a lo publicado en nuestra página web, estamos muy contentos de recibir a Manuel Hermosilla, profesor de marketing en el Carey Business School de la Universidad de Johns Hopkins, que estará presentando su trabajo conjunto con Manuel, ayúdame aquí, Jian Ni, Hai-Song Wang y Jin Shang. Y a Magdalena Bennett, profesora del Departamento de Information Risk and Operations Management en el McCombs School of Business de la Universidad de Texas, Austin. Manuel, Magdalena, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros, aunque sea remotamente, así que 1.000.000 de gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de darles la palabra, Manuel, recordarles que el formato virtual que estamos ocupando consiste en 30 minutos para los presentadores, seguidos de 10-15 minutos sobre discusión y preguntas. Por supuesto, si tienen preguntas a lo largo de la presentación, pueden levantar la mano y yo les doy encantado la palabra cuando llegue el momento de hacer las preguntas. ¿Vale? Así que dicho esto, Manuel, tienes la palabra, 30 minutos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, estamos súper contentos. Así que adelante, tú tienes el micrófono y puedes compartir pantalla si quieres. Ok. Ya. Se ve la pantalla, asumo. Sí, se ve bien. Ok. Gracias, Toño, por la invitación, por la organización y a toda la gente que se está sumando al seminario, por la atención. Nosotros hemos estado trabajando con datos chinos para tratar de entender un poco mejor qué pasó con el acceso a servicios de salud durante COVID. Y este es el primer proyecto que podemos mostrar, así que cualquier input, cualquier comentario, crítica, etcétera, es súper bienvenida. Si no la pueden hacer acá, si no alcanzan, si no quieren, un email también sería súper agradecido. Bueno, el título de este proyecto en particular se llama Necesidades no satisfechas, desplazamiento de acceso a servicios de salud durante la epidemia COVID-19. ¿Okay? Entonces, quiero empezar motivando esto con dos artículos que fueron publicados en el New York Times a fines de marzo. Los dos artículos hacen referencia a este aumento de la demanda de servicios de salud que es bien obvio durante la pandemia, ¿cierto? Pero hacen puntos un poco distintos. El primer artículo, de aquí arriba, estaba diciendo, mira, durante la pandemia muchos doctores que están haciendo cosas nada que ver durante tiempos normales, como dermatólogos y ortopedistas, fueron desplazados, fueron sacados de sus operaciones de rutina para ir a atender a la primera línea, ¿okay? Para ir a atender a estos pacientes que estaban infectados. Entonces, ese es el punto que está haciendo este primer artículo. El segundo artículo, publicado un día después, creo, está diciendo que, o sugiriendo que este desplazamiento puede haber ocurrido incluso por sobre esos doctores que no fueron desplazados de sus operaciones de rutina, que siguieron sirviendo a sus pacientes normales, pero cuyos pacientes normales empezaron a requerir tratamiento relacionado con COVID, ¿ok? Entonces, voy a seguir cambiando la diapositiva. Ok, entonces, vamos at risk, ¿cierto? Que eran los pacientes que pensaban que podrían tener el virus, entonces necesitaban ser testeados, necesitaban tener acceso a test, que eran bien escasos durante esa época, y también un montón de pacientes que tenían condiciones crónicas asociadas a perfiles de complicaciones más severos de COVID, por ejemplo, diabetes o pacientes con problemas al hígado, ¿ok? Y también hubo una serie de pacientes, y estos son un poco más difíciles de detectar, que tuvieron problemas que no están
relacionados con COVID en la superficie, pero que implícitamente sí podrían estarlo. Por ejemplo, pacientes con problemas de salud mental, y esto viene de varios reportes que ha dicho que, bueno, perdiendo el trabajo, ¿cierto? No pudiendo salir de la casa, harta gente, especialmente esos que tienen condiciones de salud mental latentes, las han visto activadas durante la crisis, ¿ok? Entonces, en resumen, toda esta evidencia anecdótica nos está diciendo que las demandas de acceso a salud que han sido impulsadas por COVID han ido mucho más allá de lo que ha pasado en la primera línea, los pacientes infectados, ¿okay? Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es tratar de estimar, de entender si es que estas demandas han desplazado, ¿cierto? O crowded out los servicios de salud que se proveen a todas las otras necesidades que siguen estando, ¿cierto? Necesidades dermatológicas, si alguien se quiebra una pierna, etcétera, ¿okay? Entonces, vamos a hacer este trabajo enfocándonos en los non-hotspots o los no epicentros. Y la razón es que nosotros queremos o esperamos que lo que aprendamos de este trabajo pueda ser utilizado en una potencial segunda ola que muchos predicen va a ocurrir y que ha ocurrido en la mayoría de las pandemias anteriores, ¿okay? Entonces, el objetivo de enfocarse en los no epicentros está basado en la idea de que estos no epicentros son más representativos de lo que podría venir en una segunda ola. Esa va a ser nuestra idea base, pero después cuando llegue el momento de hacer simulaciones también vamos a variarlo y tratar de extender esta idea en dimensiones razonables, ¿okay? Ok, empíricamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos una base de datos bien única. Esta es una base de datos de una farmacia online, una de las más grandes de China, y esta farmacia online, nosotros teníamos una relación con esta empresa de antes de la pandemia, nos entregó sus datos de transacciones durante enero y febrero de 2020, que cubre el pic de la crisis en China. ¿Ok? Entonces, vamos a usar estos datos para tratar de estimar crowded. Ahora, voy a decirlo directamente, yo creo que algunos ya lo están pensando, que usar datos de demanda de remedios para tratar de hacer inferencias sobre el acceso a salud, ¿cierto? Cuántas consultas médicas hay, es algo, es un poco indirecto, y yo estaría de acuerdo con eso, ¿cierto? El enfoque más directo sería ir a buscar datos de medical claims, que son los datos que las aseguradoras, ¿cierto? Las ISAPRES colectan, ¿ya? Si uno va al doctor, la ISAPRE paga alto y eso genera un récord, y ese sería el tipo de datos que uno usaría idealmente para hacer esta investigación. Ahora, el problema con esos datos es que se demoran en estar disponibles. Entonces, una ventaja que tenemos nosotros al tener acceso a esta base de datos es que podemos producir datos y un análisis más timely, ¿cierto? Un análisis que se puede desplegar ahora pronto, ¿cierto? Y como dije antes, esperamos que lo que se encuentre acá se pueda hacer de utilidad cuando llegue una segunda ola que al parecer en Estados Unidos, muchos dicen, va a llegar pronto. ¿Okay? Ahora, incluso si uno dejara atrás todas estas contribuciones prácticas, nosotros creemos que aquí hay una contribución a la literatura un poco más sutil y más general, en términos de que en ningún lugar de la literatura que nosotros sepamos se ha usado datos de demanda de remedios para hacer inferencias con respecto a la utilización de servicios de salud, y nosotros pensamos que eso puede ser de interés digamos, a la generalidad de economistas de la salud. Ok, ahora, bueno, el punto más importante, bueno, ¿cómo es que uno puede usar datos de demanda de remedios para hacer inferencias sobre el número de consultas médicas, ¿cierto? Y acá la clave es que en nuestra base de datos, y en general, hay dos tipos de remedios. En inglés se le dice RX, ¿cierto? RX a los prescription drugs, que son los remedios que en Chile uno los llamaría remedios con receta, ¿cierto? Ahora, estos remedios son especiales porque si uno quiere comprar uno de estos remedios, necesita que alguien le escriba una receta, ¿cierto? Entonces necesita una interacción con el sistema de salud, ¿okay? Por otro lado, están los remedios sin receta, que en Estados Unidos acá se les dice over the counter, ¿ok? OTC. ¿Okay? Entonces, estos remedios uno los puede comprar sin receta, no necesitan una interacción con el sistema de salud.
¿Okay? Entonces, básicamente, lo que nosotros, el insight que nosotros vamos a explotar es que los cambios en utilización, el número de consultas médicas, deberían traducirse en cambios en la demanda relativa de RX versus OTC, demanda relativa de remedios con y sin receta. ¿Okay? En China, esta relación es bien específica, dadas las características institucionales, que básicamente en China lo que pasa es que la mayoría de la gente va a hospitales públicos para sus visitas médicas y ahí mismo compra sus remedios. Y esto, hay una explicación larga para esto y hay harta evidencia. Yo les voy a pedir que me crean por ahora, pero dada esta relación, y a propósito nosotros tenemos algo de evidencia para respaldar esto, no se las voy a mostrar hoy día, pero les voy a pedir por el momento que me le crean. Dada esta relación, más utilización, más consultas médicas generaría más compra de remedios con receta offline en los hospitales y por lo tanto, por sustitución, menos compra de remedios con receta online, ¿sí? Que ese va a ser la variable que nosotros vamos a ver. Entonces podemos ir de un lado a otro, dada esta relación que, de acuerdo a todos los que sabemos de la institucionalidad china, funciona en la práctica. Ok, entonces, ¿qué encontramos? Nuestro resultado principal es que el crowd out, el desplazamiento de acceso a salud para necesidades distintas a crowd out es equivalente o fue equivalente a aproximadamente como si se redujera 10% la cantidad de doctores durante la semana peak de la crisis en China, y esto es fuera de Hubei, o sea, en las provincias normales, ¿cierto? No fueron provincias demasiado afectadas, ¿ok? Un comentario importante es que estos resultados, y yo se los voy a mostrar más tarde, controlan por todos los impactos seculares de COVID-19 en la demanda por remedios, y principalmente esto estaría incluyendo las restricciones de movilidad, ¿cierto? Cuando llegó COVID-19, muchos de nosotros puede haber sido reticentes a ir a la farmacia a comprar los remedios, nos quedamos en la casa y por lo tanto fuimos más propensos a migrar a comprar nuestros remedios online. Bueno, eso va a estar tomado en cuenta y el efecto funciona por sobre estos efectos seculares. ¿Okay? Hay algunas dudas, ¿cierto? El estimador no es perfecto. Si uno se podría poner en casos bien extremos en que invalidarían nuestra interpretación como crowd out, nosotros reconocemos eso, pero al mismo tiempo hay una dimensión de estos datos, y yo se la voy a mostrar más tarde, que ofrecen un grado de consistencia externa. Entonces, a pesar de que pueden haber algunos sesgos implícitos en nuestras estimaciones, el hecho de que nosotros encontremos que la variabilidad de estos datos de una clase terapéutica a otra es consistente con lo que uno esperaría, nos da algún grado de seguridad. ¿Okay? ¿Y cómo tenemos algún grado de seguridad de que estamos interpretando bien estos estimadores como desplazamiento? Nos podemos mover a proponer una política de redistribución de capacidad. Básicamente, nosotros vamos a decir, mira, tenemos una función de acuerdo a la cual la necesidad, que mapea la necesidad de doctores en distintas regiones, ¿okay? De acuerdo al número de casos, y podemos optimizar esta función y mover doctores de un lado a otro. Por supuesto, mover doctores físicamente, hacerlos viajar no es práctico a gran escala, así que lo que estamos pensando acá es en un despliegue vía telehealth, ¿okay? Vía salud, servicios de salud virtuales, que en China ya están, hay plataformas disponibles, como en muchos otros países, en respuesta a COVID, ¿okay? Y lo que encontramos acá es que acá puede haber una reducción bastante significativa de los niveles de crowd out, y lo más importante, curioso e inesperado para nosotros, de hecho, es que incluso si es que uno dijera, ok, vamos a poner todos los doctores que sean necesarios para reducir al máximo crowd out, incluso en ese caso no habría que poner demasiados doctores, ¿ok? Yo les voy a mostrar los números específicos en un segundo. Ok, voy a empezar a mostrarles los datos y los patrones principales que observamos. Voy a empezar con los datos de capacidad, ¿ok? Aquí, cuando hable de capacidad, voy a estar hablando principalmente del número de doctores per cápita. ¿Okay? Aquí cada una de estas barritas corresponde a una provincia china, y como ven ustedes, el número de doctores, que son la parte más oscura de las barritas, varía entre 2 y 4
por 1.000 habitantes, que son números, de hecho, no tan distintos a los de Chile, y varía bastante. ¿Okay? La parte de las barritas que está sin colorear, ¿okay? Que está blanca, corresponde a enfermeras. Uno podría decir, bueno, midamos capacidad como la suma de doctores e enfermeras, nosotros lo vamos a hacer, pero nosotros al mismo tiempo sabemos que en China, de acuerdo a cómo funciona el sistema de salud, las enfermeras tienen un rol de apoyo primordialmente, ¿okay? Entonces no es como acá en Estados Unidos que uno va al policlínico, lo atiende una enfermera, la enfermera le receta los remedios. En China es el doctor, ¿ok? Pero dicho eso, ven ustedes que hay un montón de variabilidad. El gobierno chino se mete poco en las decisiones de cómo las provincias organizan sus sistemas de salud, entonces eso podría explicar la variabilidad. Y esta variabilidad, de hecho, va a ser útil para nosotros en términos empíricos. La otra parte importante de los datos es la epidemiología, ¿cierto? ¿Cuántos casos activos hubo de COVID en provincias a lo largo del tiempo? Aquí estamos usando los datos de Johns Hopkins, de mi universidad, que han sido los usados en todos lados, se han hecho famosos estos datos. Una limitante de estos datos es que empiezan en la tercera semana de enero, como ven ustedes, tercera o cuarta semana de enero, a pesar de que nosotros sabemos que hubo casos antes, ¿ok? Vamos a tomar esa limitación, reconocerla, creemos que no importa mucho, pero sí una cosa que les mostraría acá es que, bueno, este gráfico ilustra estas diferencias gigantes que hay entre lo que pasó en el hotspot, ¿cierto? El epicentro Hubei, que es la provincia de Wuhan. El número de casos de esta provincia está mostrado acá indexado por el eje secundario, y todo el resto de las provincias cuyos casos están indexados por el eje primario, ¿ok? Entonces, esto es básicamente el argumento que nosotros tenemos para dejar fuera Hubei, a pesar de que si lo incluimos, nuestros resultados igual se ven en cierta medida. ¿Okay? Ahora, si nos enfocamos en estas otras provincias, acá, en las líneas más claras, todavía hay un montón de variabilidad. La forma en que nosotros vamos a incorporar estos datos en nuestro análisis es primordialmente vía esta variable de exposición, exposure, que varía longitudinalmente provincia a semana y que básicamente es el número de casos activos por habitante. ¿Okay? Entonces, hasta el momento tenemos que hay harta variabilidad en el número de doctores por habitante, la capacidad y la exposición, el número de casos por habitante. ¿Okay? Entonces, esto es variabilidad que yo creo que ha estado un poco bajo la alfombra en la mayoría de los análisis que he visto para distintos países. Y es que el número de casos por doctor también ha variado mucho. ¿Ok? Entonces, en un mundo ideal, si es que el virus hubiese atacado proporcionalmente las provincias de acuerdo al número de doctores que cada una tiene, ¿cierto? El virus hubiese sido, digamos, hubiese tenido la deferencia de ser más prominente en las provincias mejor preparadas. Nosotros hubiésemos visto algo así como el patrón que está mostrado acá por las burbujas coloreadas, ¿ok? Entonces, el número de casos activos per cápita sobre el número de doctores per cápita, es decir, el número de casos por doctor, es más o menos una constante. ¿Ok? Pero eso no es lo que nosotros vemos. ¿Ok? Estos son los casos, los datos de la sexta semana de 2020. Lo que nosotros vemos es que hubo un montón de variabilidad en términos de los casos de doctores, en términos de número de casos por doctor en cada provincia. Entonces, digamos, es variabilidad que nosotros nos inspiró harto a decir, bueno, ¿qué pasó en estas provincias que tuvieron muchos más casos por doctores? ¿Qué pasó en estas provincias con el resto de la atención primaria, ¿cierto? No COVID. ¿Okay? Entonces, para allá es donde vamos y esta variabilidad va a ser al final súper importante para nosotros. ¿Okay?
Muy rápido, no voy a gastar tiempo. Esta es una tabla que muestra, que resume nuestros datos de demanda, que hay varias, tenemos varios próximos de demanda y esta está dividida en varias clases. Una cosa que voy a mostrar acá es esta categoría de Daily Meds, que es importante para nosotros porque esta categoría es la única que incluye los remedios que uno esperaría que los pacientes de COVID compraran, ¿ok? Los remedios con receta acá van a incluir los antibióticos y los remedios OTC van a incluir los remedios que uno toma para la fiebre, que en China incluyen muchos remedios de medicina tradicional china. ¿Ok? Nosotros vamos a ver la mayoría de los efectos fuera de esta categoría, que es lo que nos va a sugerir, mira, sabéis que esto realmente motivó un crowd out de servicios no COVID. Ok, rápidamente me voy a mover a la identificación. Esta es la clave de nuestro paper. Cómo nosotros inferimos cambios en acceso a salud sobre o desde datos de remedios, de transacciones de remedios. Okay. Entonces, ¿qué le estoy mostrando acá? Me voy a enfocar primero en la parte derecha, en el panel derecho, que es para los remedios sin receta. La curva sólida acá muestra la demanda, el número de transacciones semanales, remedios sin receta, en provincias con una capacidad mayor a la media, ¿ok? Con un número de doctores per cápita relativamente alto. La línea cortada es lo mismo, pero para las provincias con un número de doctores menor a la media, ¿ok? La línea punteada es Hubei y esa no la vamos a tomar en cuenta para este análisis porque las cosas fueron muy distintas. Ok, pero bueno, ¿qué es lo que vemos acá? No hay diferencia entre la capacidad de una provincia, no hace ninguna diferencia en términos de la demanda por remedio. ¿Okay? Sí es cierto, a medida que los casos empezaron a subir, la gente fue a comprar sus remedios, hubo social distancing, hubo movilidad restringida, etcétera. La gente se volcó a comprar remedios OTC, la mayor parte fueron estos remedios para combatir los síntomas del COVID. ¿Ok? Pero no hubo crowd out en estos remedios, ¿ok? Porque las líneas son casi idénticas. ¿Qué pasó con los remedios con receta? Bueno, veníamos de las primeras 3 semanas en que las curvas eran bien parecidas, o sea, técnicamente estos son pretrends similares, pero después, en febrero, que es cuando pasan la mayor parte de los casos, la demanda de las que viene de las provincias con menor capacidad es sistemáticamente más alta. ¿Okay? Entonces, de nuevo, de acuerdo a nuestra lógica, ¿cómo interpretamos esto nosotros? Nosotros decimos, bueno, en estas provincias habían menos doctores disponibles, se vieron colapsados por los casos de COVID, no habían horas para otro tipo de tratamiento, la gente no fue a los hospitales, no compró offline sus remedios, por lo tanto, tuvo una mayor propensidad para comprarlos online. ¿Okay? Entonces, ese es el patrón fundamental que nosotros vamos a tratar de capturar econométricamente con esta regresión, que a propósito, esta es una especificación de triple diferencias que es bien estándar. Las especificaciones de triple diferencia incluyen las combinaciones, las two-way interactions de todas estas variables, y va a ser esta interacción entre las 3 variables de diferencia: exposición, el indicador para remedios con receta, y capacidad, la que nos va a dar el efecto crowd. En particular, si nosotros acá estimáramos que beta 8 es mayor que 0, eso sería consistente con crowd, porque nos estaría diciendo que para los remedios con receta, a medida que hubo mayor exposición, la demanda aumentó más relativamente en las provincias con menor capacidad, ¿ok? Que es el equivalente de la lógica. Ahora, vean que este efecto va a operar por sobre de un montón de efectos fijos que capturan heterogeneidad no observada. He usado harto tiempo, así que no me voy a detener a explicarlo. Pero lo otro que quiero mostrarles es que acá esta forma funcional va a ser bien digamos, conveniente, porque la cantidad total de crowd que nosotros vamos a estimar va a ser una función de todo esto, ¿ok? Y como capacity acá está dividiendo, eso significa que la capacidad marginal, o sea, si nosotros aumentáramos un poquito el número de doctores en cada provincia, eso va a tener retornos marginales decrecientes, ¿ok?
¿ok? Entonces, esto es un poquito técnico, pero lo que significa eso es que si nosotros queremos tomar esta forma funcional y empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la distribución óptima de capacidad sobre regiones en un momento del tiempo? Esta forma funcional tiene buenas propiedades porque nos va a tender a dar una solución interior, ¿ok? Entonces yo creo que eso es todo lo que voy a decir al respecto. Puedo responder preguntas más precisas si es que alguien tiene la duda. Ok, bueno, ¿qué encontramos? Acuérdense que las estimaciones, los parámetros positivos, beta 8, que son los que los estoy mostrando acá, son los que serían consistentes con crowd-out. En el panel A estamos incluyendo todas las provincias, incluyendo Hubei. Tenemos parámetros positivos, la significancia estadística a veces sí, a veces no, pero estamos incluyendo esta provincia que distorsiona harto la situación. Ok, bueno, movámonos, saquemos Hubei entonces, eso es lo que vemos en el panel B. Acá ya tenemos estimadores más precisos, todos uniformemente, bueno, quizás este caso marginalmente no significativo, todos indican que hubo crowd out. Ahora, si queremos si reemplazamos la medida de capacidad doctores por doctores más enfermeras per cápita, los resultados son incluso más uniformes. Ok, entonces tomamos estos resultados y decimos, bueno, queremos ganar algún sentido de qué tan importante fue crowd out, lo podemos hacer vía simulación. Esto es lo que observamos a través de provincias. Las líneas más claras son las provincias con menor capacidad, que por supuesto, esperable, tienen mayores efectos. Esta línea cortada acá, la más gruesa, es un agregado nacional, agregado de acuerdo a la población de cada provincia, y como ven ustedes, estas son las 2 semanas peak, la sexta y séptima semana de 2020, tenemos un crowd out que es equivalente a la reducción en 10% de la capacidad. ¿Okay? Eso si uno tomara el agregado. Ahora, durante estas semanas peak, fuera de Hubei, el número de casos por doctor, este es un agregado nacional, ¿no? Fue aproximadamente 2.5. ¿Okay? Entonces, tomando eso, podemos decir que un caso adicional por cada 1000 doctores es equivalente a una reducción de la oferta de salud, ¿cierto?, de no COVID por 4%. ¿Okay? Entonces, este número suena muy grande, ¿cierto? Porque, bueno, un caso cada 1000 doctores, ¿cómo reconciliamos eso? Bueno, de nuevo, acá lo que estamos diciendo es que la demanda de salud que genera COVID no es solamente, no viene solamente de los pacientes infectados, viene de toda la gente que estuvo súper nerviosa, que podría haberlo tenido, vino de toda la gente que tenía condiciones críticas, que necesitaba más ayuda, ¿cierto? Más manejo de sus condiciones, más, ¿cierto? Toda esta gente que tuvo problemas de salud mental derivados de COVID, ¿ok? Entonces, eso es lo que esos son los factores que nosotros estamos usando para reconciliar estos números. Ok. Esta es nuestra slide que usamos para mostrar dos aspectos de los resultados que son importantes. Primero, como les dije antes, nosotros esperaríamos que los resultados fueran más fuertes en los remedios que no se usan para tratar COVID, ¿cierto? Si ese fuera el caso, entonces sería inconsistente con crowd-out porque estaría diciendo que los pacientes con infecciones COVID o cosas relacionadas, estrechamente relacionadas, fueron los que migraron online, ¿ok? Entonces, como les dije antes, la categoría que tienen los remedios digamos, se usan para los síntomas COVID es daily medications, y como ven ustedes acá, es un efecto no significativo, esas son las líneas cortadas, y es bastante chico, ¿ok? Entonces, la mayoría de los efectos son en otras enfermedades, la más grande, dermatológica, y acá estas son problemas de huesos, joint and joint, esencialmente osteoporosis. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el segundo punto, ¿cierto? Vemos harta variabilidad en los efectos, ¿ya? Entonces, el ángulo que nosotros estamos usando para tratar de ilustrar o calificar la consistencia externa de estos resultados es que ha habido harta discusión en cuanto al uso ético de
recursos escasos durante un tiempo de pandemia, ¿ok? Y básicamente los criterios que se han desprendido de esta discusión es que aquellos pacientes que tienen menor riesgo vital, si es que se les redujera acceso a servicios de salud, eso deberían ser los pacientes que son, ¿cierto?, deprioritized, ¿cierto? Se les quita prioridad, ¿ok? Entonces, si ustedes ven acá, bueno, problemas dermatológicos, ¿cierto? Uno tiene un rash o algún problema de la piel, bueno, muy bajo riesgo mortal. Lo mismo con, ¿cierto?, osteoporosis. Sin duda no es algo cómodo, pero hay poco riesgo vital. Cardiovascular es un poco más dudoso porque, bueno, las condiciones cardiovasculares matan mucha gente, pero el catch acá es que un montón de los servicios de salud que se proveen para enfermedades cardiovasculares son en realidad visitas de chequeo rutinarias. ¿Okay? Es chequear que el paciente que está tomando su statin no ha cambiado o que no le ha cambiado, digamos, algún nivel, etcétera. Y estas visitas se requieren incluso para dar rellenos de las recetas. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, quitarle prioridad a estos pacientes puede no ser o no implicar un riesgo vital mayor. ¿Okay? Entonces, este es el signo de consistencia externa que nosotros tenemos y el que nos da seguridad para decir, bueno, parece que no estamos tan equivocados en cómo estamos interpretando estos resultados. ¿Okay? Bueno, y dicho eso, nos vamos a mover ahora a ver cómo podemos, digamos, mejorar la distribución de doctores, que como les dije antes, esto no sería con un sistema de médicos viajeros, sino sería con telehealth, con infraestructura de telehealth. ¿Okay? Les dije antes que si nosotros tuviéramos, ¿cierto?, un virus que hubiese elegido las provincias mejores preparadas, la cosa se hubiese visto como estas burbujas oscuras, ¿ok? Pero se vio de esta otra manera, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros podemos tomar digamos, estas estimaciones que generamos y podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál sería la distribución óptima de doctores en una semana de acuerdo a los casos registrados? ¿Ok? Y eso es lo que logramos con estas burbujas oscuras. Ahora, sí, acá, digamos, se minimiza el crowd out agregado en todo el país, pero el problema es que para algunas provincias se va a reducir la capacidad por debajo de niveles razonables, ¿ok? Lo que estoy marcando acá es lo que pasaría con el Tíbet, de hecho, que inicialmente tenía 2.2 doctores cada 1.000 habitantes, pero como tuvieron tan pocos casos, esta asignación óptima hubiese bajado los doctores a algo así como 0,5, ¿cierto? Entonces ese es un problema y es un problema real, porque nosotros no estamos incorporando en esta optimización el costo explícitamente el costo de sacar, ¿cierto?, este costo sombra de sacar doctores y reasignarlos de acuerdo a COVID, ¿ok? Entonces, si bien podríamos incorporar ese costo, eso no eliminaría la posibilidad de estos resultados necesariamente, y lo peor, digamos, lo más grave y lo que es el deal breaker es que no sabemos cómo estimar ese costo. Entonces, lo que vamos a hacer, entiendo que estoy pasado, me voy a tomar un minuto más para terminar, es que vamos a proponer una política de reserva que nosotros la llamamos Alpha Reserve Capacity Allocation, que básicamente dice, bueno, elijamos una fracción alfa de doctores, eso de fracción alfa, digamos 80% se queda en la provincia, en la región, y solamente, digamos, le da servicio a los pacientes de la región, y después el complemento 1 menos alfa se asigna a un pool nacional, y este pool se asigna de acuerdo a las condiciones marginales. ¿Ok? Entonces es un compromiso que podría ser igual al óptimo si es que el alfa fuera 0, pero podemos elegir alfa y podemos ver qué va a pasar con distintos valores. ¿Ok? Entonces estos son los resultados que tenemos, ¿cierto? La línea sólida acá es la que muestra, digamos, los resultados como si la política hubiese estado desplegada durante la primera ola fuera de Hubei en China. Y fíjense acá, esta es la fracción de doctores que está contribuido al pool, digamos. O sea que para 0,2 hay 80% de reserva, ¿ya? Y acá esto hubiese reducido el crowd out en 10%. ¿Ok?
lo más importante es que si nosotros hubiésemos aumentado esta fracción de doctores, no hubiese habido gran diferencia. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro resultado principal, complementado por este, que dice que, bueno, ¿cuántos doctores efectivamente estarían sirviendo pacientes fuera de su provincia? Bueno, cuando la contribución es 20%, sería 10% de doctores. Entonces, esta es la segunda parte de nuestro resultado. Que indica que, mira, incluso si tú, digamos, te vas all in con esta política, digamos, tratas de materializar la mayor parte de estas ganancias, incluso en ese caso no vas a tener que movilizar demasiada capacidad. ¿Ok? Por supuesto que la segunda ola no va a ser como la primera ola. Estas líneas que no las alcancé a describir muestran, digamos, escenarios tentativos para la segunda ola. ¿Ok? Pero eso lo voy a dejar en caso de que haya alguna pregunta. ¿Ok? Entonces, para resumir, bueno, lo que mostramos acá es que hay evidencia de que los servicios de salud que se proveyeron en China, fuera del hotspot, para los pacientes infectados con COVID, redujo la cantidad de servicios de salud para todo el resto de los pacientes, ¿okay? Las necesidades circulares. Y finalmente que, digamos, una política simple podría mejorar las cosas de manera significativa. ¿Ok? Así que eso es todo lo que tengo hoy. Perdón, Toño, por pasarme, pero ya creo que eso son las ideas principales. Perdón. Manuel, no te preocupes, partimos un par de minutos tarde, así que Okay. no hay problema. Oye, vamos a entrar a la ronda de preguntas ahora, ¿ok? Ya se han empezado a acumular algunas. Jocelyn, ¿estás ahí? Sí, hola. Ahí está. Adelante. Hola, Manuel, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que, bueno, yo de hecho tenía esta pregunta como hace rato sobre, bueno, cuál es el impacto que está teniendo sobre todo aquellos pacientes que están enfermos y entonces que de otras cosas que no son COVID. Mi pregunta va más que nada como en el impacto económico y una justificación de por qué esto es importante, porque lo que tú encuentras es que efectivamente la distribución actual de los doctores, la sobredistribución de los doctores actuales a pacientes con COVID ha generado un efecto crowd out del 10% en aquellas enfermedades que no tienen que ver con el COVID y sobre todo aquellas que requieren de medicamentos, estos RX que tú mencionas. Ahora, mi pregunta es, bueno, en términos económicos, o sea, para la justificación detrás de esta política, para que uno haga esta reasignación, uno tendría que probar que efectivamente el costo económico de no tratamiento de esas personas o de que las personas no tengan acceso a sus medicamentos puede generar un costo económico importante, ¿cierto? Y estamos considerando personas que ya están siendo tratadas, pero ¿qué pasa con todas esas personas que no han sido tratadas todavía? Por ejemplo, yo puedo tener un síntoma que me ha aparecido los últimos meses y la verdad es que yo no he pedido ayuda y yo no voy al doctor por el puro miedo de contagiarme. Entonces, ¿has hecho algún tipo de cuantificación económica respecto de, bueno, todos aquellos pacientes que no han sido atendidos o que no han recibido sus medicamentos, producto de este efecto crowd out, cuando esto termine, vamos a tener un costo de tratamiento incluso mayor, porque ya vamos a tener que solucionar problemas que, en el fondo, que van a ser peores porque ya se ha intensificado la enfermedad, sumado a todos aquellos casos en los que han ocurrido en este tiempo y que la gente no tiene idea de que les están ocurriendo y que no han sido tratados porque la gente no quiere ir al doctor, no puede ir a un especialista. Entonces, ¿tienes algún tipo de cuantificación o de dimensionamiento? Los economistas siempre le ponemos cuantificación económica a todo. ¿Tienes algún? Porque eso yo creo que es una justificación importante para decir, ¿sabes qué? Tenemos que implementar esta política redistributiva porque la verdad es que los costos en algún momento van a ser incluso mayores de no hacer esto. Sí, gracias por la pregunta. A ver, primero una aclaración. Acá
nosotros estamos usando, ¿cierto? Datos de demanda de remedios para inferir la evolución de la cantidad de servicios de salud, ¿ok? Entonces, cualquier, digamos, implicancia que nosotros persigamos acá no tiene que ver tanto con es bueno o malo que la gente tome más o menos remedios, sino nosotros estamos preocupados de qué tan costoso puede ser, digamos, que alguna persona no pueda ir a ver al doctor cuando, digamos, le duele el brazo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese sería el fundamental que nosotros tenemos en mente para hacer la valoración que tú estás proponiendo. ¿Okay? Entonces, ahora, a tu pregunta, si es que hemos hecho alguna valoración económica, ¿cierto? Ese fue en nuestro instinto también. ¿Cómo funcionaría esta valoración económica? ¿Okay? Nosotros tendríamos que primero encontrar un valor. Típicamente la gente va a la literatura y, digamos, busca bien la literatura, encuentra un valor de los números, estos números equivalentes, Quality Adjusted Life Years, ¿okay? O algo equivalente a eso, y eso se trae, ¿cierto? Pero esos valores no están tan fácilmente disponibles para nosotros, que es la razón por la cual todavía no los hemos hecho. Ahora, otra razón por la que todavía no lo hemos hecho, que a pesar de que es algo que sí tenemos que hacer, es que si tú piensas en el costo de implementación, ¿cierto? Para decidir esta política uno tiene que comparar el costo con el beneficio. El costo de implementación, si es que uno piensa en servicios de telehealth, no sería tan alto, ¿cierto? Y nuestra intuición es que, dado que básicamente los costos marginales de telehealth son cero, ¿okay? Incluso si uno lo piensa bien, pueden ser costos negativos. Nuestra intuición es que esta balanza, ¿cierto?, se va a inclinar fuertemente a que conviene tomar la política, a pesar de que no tenemos esta estimación del beneficio de la que tú estás hablando. ¿Jocelyn? Bien. Manuel, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Oye, este crowd out effect del que tú mencionas, esta reducción de la capacidad del 10%, ¿no es equivalente o sí a gente que no puede ser atendida, ¿no? Parte de este 10% se explica por gente que simplemente no fue al doctor, ¿no? Este 10% quiero saber cómo entenderlo, así como Sí, me imagino gente esperando ser atendida, o me imagino simplemente personas acumulando sus demandas por salud para satisfacerlas más adelante. No sé si me explico. Claro, o sea, si uno piensa en la demanda por servicios de salud no COVID, ¿cierto? Es como un flujo, ¿cierto? Que llega acá, de repente llega una necesidad, ¿cierto? Y eso se distribuye y eso hace que hayan, ¿cierto? Un flujo de nuevas necesidades cada día, ¿ok? Entonces, por otro lado está una oferta de doctores, ¿cierto? Imagina en una región hay 2.000 doctores para atender este flujo, ¿ok? Lo que nosotros estamos diciendo es que esos flujos, si uno asumiera que esos flujos están constantes en el tiempo, durante el auge, el apogeo de la crisis en China, la oferta de doctores se redujo 10%. ¿Ok? Esa sería la interpretación de nuestros resultados. Entonces, ¿qué pasó con estos flujos? Bueno, los flujos se redujeron en 10%, si es que uno asume que está esa proporcionalidad, y ahora el problema es, bueno, ¿qué pasa con esas demandas que no son satisfechas? Bueno, parte de ellas se postergarán y parte de ellas no serán atendidas, y esto es, digamos, tiene relación directa con los beneficios de los que Jocelyn me estaba preguntando, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa con esas personas? Oye, Claro. y esto, perdón, es dentro de estos lugares non-hotspot que tú mencionaste, ¿no? O sea, ese 10% que, entre comillas, se saca de estos lugares, ¿se va a los... ¿Tienes alguna idea de hacia dónde se va, o simplemente
desaparece? Digo, ¿es una sustitución entre ciudades? ¿Me entiendes? No, ok, sí, buena pregunta, sí. Acá, entonces para clarificar de nuevo, nosotros es como si tuviéramos datos de Chile, pero sacáramos a Santiago de la película, ¿ok? Porque Santiago ha tenido, digamos, ha sido el hotspot de Chile. Claro. Esa sería la analogía. Ahora, ¿qué está pasando con estas demandas no satisfechas? Nosotros la verdad que no tenemos nada de datos de cuánto, digamos, servicios han sido provistos o no, así que no podemos decir nada de eso, ¿cierto? Puede ser que gente haya migrado de algunas provincias a otras, ¿hay alguna evidencia anecdotal? Nosotros, digamos, estas regresiones que tenemos incluyen un montón de efectos fijos que podrían estar, que deberían estar capturando eso, ¿cierto? Pero en definitiva, y en respuesta a tu pregunta, nosotros no sabemos, ¿ok? Lo único que podemos decir es que, dado los patrones de demanda de remedios online, es como si 10% de los doctores hubiese desaparecido de la oferta. Ya, pero todavía no tienes claro si ese 10% de los doctores que desapareció de esta ciudad, digamos Concepción, ya que pusimos el ejemplo de Santiago como hotspot. No, bueno, ese sí, eso ¿Hacia sí. dónde se fueron? ¿Sí? No, bueno, esos doctores desaparecieron de la oferta porque estaban preocupados de los pacientes COVID, ¿cierto? Estaban preocupados ¿Pero en Concepción? ¿Ah? ¿En la ciudad? Claro, asumiendo que los doctores no se movieron durante la pandemia, que es bastante cierto. O sea, nosotros hay una estimación que dice que aproximadamente menos de 1% de los doctores chinos se movieron durante la pandemia. Ya, ok. Esa era mi pregunta. Ya, ok, entiendo. Esa era mi pregunta, que no sé si estabas también considerando la posibilidad de que estos doctores dejaron de atender necesidades non-COVID en la ciudad y migraron a atender a otra ciudad. Sí, no, hubo un poco de eso, pero fue muy poco. Yeah. Menos de 1%, y lo principal es que todos esos doctores salieron de varias provincias, ¿cierto? Y se fueron a Hubei, ¿cierto? A Wuhan. Uh-huh. Entonces el efecto en cada provincia fue incluso menor cuando uno toma en cuenta que esta migración hacia Hubei fue distribuida. Vale, ok. Oye, bien, Manuel, a ver, creo que, no, esta es una mano que estaba parada aquí. Oye, Manuel, 1.000.000 de gracias. Estamos en el tiempo, así que, por supuesto, muchas gracias en nombre mío, en nombre de toda la facultad. Te doy las gracias por aceptar nuestra invitación y compartir tu paper, tu investigación con nosotros. Esperamos en algún futuro, cuando esto se acabe, tenerte en vivo acá. Así que 1.000.000 de gracias y bueno, vamos a seguir entonces con nuestro siguiente invitado. Gracias, Manuel. Magdalena Bennett, ¿me escuchas? Déjame ver. ¿Ahí sí, Magdalena? No te escucho. Espérame. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí, excelente. Bien, Magdalena, bienvenida. Tienes tú la palabra. 1.000.000 de gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí, súper bien, súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy día lo que voy a estar hablando es básicamente un paper que empecé a trabajar en ya abril, básicamente cuando ya la pandemia empezó a agarrar más vuelo en Chile. La idea básicamente de este paper es analizar la heterogeneidad en la efectividad de diferentes políticas que impulsó el gobierno para tratar de detener o contener el
número de contagios de COVID-19 en Chile. Entonces, para motivar este paper, donde me voy a enfocar particularmente en el tema de las cuarentenas o de las políticas de shelter in place, por ejemplo, que han habido en otros países, empecé a revisar varias de la literatura acerca de qué ha pasado con el efecto de estas distintas políticas en varios lugares del mundo. Y a pesar de que hay varios estudios que han tratado de analizar el efecto que han tenido las cuarentenas o estas órdenes de quedarse en la casa, no hay realmente muchos resultados conclusivos respecto a si han tenido o no han tenido efecto. De hecho, algunos han sido positivos, otros han encontrado efectos nulos. Entonces todavía hay un poco de cuestionamiento acerca de si es que vale la pena realmente empezar con estas políticas que obviamente tienen altos costos económicos asociados, si es que no están cumpliendo el efecto de contener el número de contagios. Uno podría pensar que esto se debe principalmente a que estos estudios están también en distintos contextos. Por ejemplo, hay estudios en Europa a nivel de país, por ejemplo, o acá en Estados Unidos a nivel de estado, incluso a nivel de ciudad. En Chile hay también estudios a nivel de región, por ejemplo, en términos de la cuarentena. Entonces, uno puede pensar que simplemente son diferentes contextos, diferentes poblaciones, diferentes políticas en sí. No todas las cuarentenas son iguales, no todas las órdenes de quedarse en la casa son iguales. Entonces, esto también puede de alguna manera llevar a estos resultados diferentes. Otra cosa que quería tocar es acerca de el tema de la causalidad que le asociamos a estos efectos, dependiendo del contrafactual que asumimos. Muchos de estos estudios están hechos, por ejemplo, con un método de diferencias en diferencias, por ejemplo, que está basado en ciertos supuestos, son estos supuestos adecuados para lo que estamos tratando de analizar en casos un poco más descriptivos, ya que es un poco más difícil asumir causalidad. Estamos viendo series de tiempo, analizar como la tendencia antes y después de estas políticas, y tratar de analizar desde ese sentido si es que hay algún efecto de las cuarentenas o no. Pero todo esto nuevamente se basa en supuestos y hay que ser muy cuidadoso en tratar de ver si es que esto efectivamente es un efecto causal o no. Pero finalmente, y en lo que me enfoco en este paper en particular, es acerca de la heterogeneidad dentro de las mismas poblaciones que estamos analizando. Podemos, por ejemplo, encontrar un efecto nulo en una población en particular, pero eso no significa que haya un efecto nulo para todos los individuos dentro de esa población. Puede ser que ciertas poblaciones dentro de ese mismo grupo tengan efectos positivos, mientras que otras tienen efectos negativos, y al final cuando uno promedia simplemente esta heterogeneidad se esconde y uno estima algo que es cero. Entonces, en el marco de ese contexto en particular, lo que yo quiero hacer en este paper, o sea, lo que hago en este paper, es analizar el efecto de las cuarentenas en los nuevos casos diarios de COVID-19 por distintas comunas dependiendo de su nivel de ingreso. Entonces, la idea es pensar que el efecto de las cuarentenas no es el mismo si es que uno tiene más recursos versus si no tiene menos recursos. Y parte de las contribuciones, parte del contexto donde fueron creadas estas cuarentenas dinámicas, que son las que están mirando. En Chile somos pioneros de repente para muchas políticas interesantes, y en este caso aplicar cuarentenas a nivel de comuna es una de las áreas más pequeñas donde se han aplicado este tipo de políticas, lo que lo hace más interesante porque tenemos un nivel más chico, básicamente, de áreas más pequeñas, para poder analizar el efecto de cuarentena. Y voy a explotar el hecho de que el anuncio de las cuarentenas fue bastante cercano a la implementación de la cuarentena en sí. Entonces, generalmente se anunció 1 o 2 días antes de que la cuarentena entrara a operar. Y voy a utilizar un nuevo método de control sintético aumentado. Voy a explicar un poco lo que se trata de esto, pero la idea principal es que en base a las comunas que no fueron tratadas, voy a generar una versión sintética, una versión falsa de estas comunas que sí fueron tratadas, pero que se comportaran básicamente igual antes de la cuarentena. Y con eso tratar de analizar cuál fue el efecto de esta política en particular. Y en particular me voy a enfocar en esta heterogeneidad por estos grupos de interés dependiendo de nivel de ingreso, y hacer un poco de análisis de los mecanismos acerca de por qué hay una diferencia dependiendo de estos grupos. Para darles una visión bien rápida de los resultados, y el spoiler básicamente del paper, encuentro de hecho un efecto positivo en la reducción de números de casos diarios para comunas de mayores ingresos, mientras que para comunas de menores ingresos de hecho no hay
no hay realmente un efecto significativo. Y esta diferencia en efecto básicamente es mediada por diferencias en movilidad y también por oportunidad y tiempo de testeo. Voy a ir bien rápido acerca del contexto de la cuarentena en la región metropolitana, que es donde me voy a enfocar, porque la mayoría tiene que estar más o menos familiarizado con esto. Esto empezó más o menos a principios de marzo, teníamos muy pocos casos al principio, pero todos estaban concentrados básicamente en la zona oriente de Santiago, que es la zona más afluente de la ciudad. Ya en la tercera semana de marzo teníamos muchos más casos, de nuevo principalmente concentrados en la zona oriente, aunque ya Santiago empezaba a mostrar un número mayor de casos en este contexto. Y ya a mitad de abril básicamente teníamos una distribución un poco más uniforme dentro de toda la ciudad, pero en este caso de nuevo Santiago y Puente Alto son los focos más grandes de casos diarios en este contexto. Aunque, por ejemplo, Maipú, La Florida y todavía, por ejemplo, Las Condes tenían un número importante de casos. Lo que se llaman las cuarentenas dinámicas básicamente se empezaron a aplicar a finales de marzo en Chile. Entraron en una primera ola a finales de marzo. La mayoría de las comunas que estaban en la zona oriente y también algunas comunas que llamamos de menores ingresos, a pesar de que no son realmente de bajos ingresos, pero son de menores ingresos comparados con la zona oriente, que es Santiago Independencia. Y después a mitad de abril básicamente entraron otras comunas también de menores ingresos como Puente Alto, San Bernardo, El Bosque. Y una de las grandes ventajas, y me voy a tener esto un poco más cuando hable de la estrategia de identificación, es que el hecho de que las cuarentenas no fueron determinadas completamente por el número total de casos o el número de casos diarios. Hay varias comunas, por ejemplo, que tenían mayor número de casos diarios que no entraron en cuarentena, o números totales de casos que tampoco no entraron en cuarentena, y otras que sí. Y esa exogeneidad, de hecho, nos va a ayudar para el tema de la identificación causal. Hablando un poco del método que uso para poder, de hecho, hacer diferencia causal en este contexto, voy a usar un nuevo método de control sintético, que se llama control sintético aumentado. Pero la idea principal del control sintético, que es similar a lo que se basa el otro método que utilicé, es esta idea de usar como grupo de comparación un promedio ponderado de unidades que no fueron tratadas. En este caso, comunas, por ejemplo, que nunca entraron en cuarentena, pero que utilizando estos pesos yo puedo aproximar de alguna manera la tendencia antes de que la cuarentena entrara básicamente a operar. Entonces, por ejemplo, este es el paper original de Abadí y Galdesabal, donde proponen el método de control sintético. Es un ejemplo súper simple, que es básicamente la venta de cigarrillos en California versus otros estados. Y acá se ve básicamente que California ya tenía una disminución más rápida que el resto de los estados. Por ende, la comparación directa no es realmente justa, sino quiere sacar un efecto causal de esta proposición que se hizo para combatir el uso de tabaco. Pero sin embargo, con el control sintético, puedo tomar un promedio ponderado de estos distintos estados y aproximar de manera bastante cercana lo que es la tendencia anterior. Y después básicamente es la diferencia entre estas dos curvas, que es California y la versión falsa, entre comillas, la versión sintética de California, me podría dar un efecto causal basado en ciertos supuestos que también voy a entrar a hablar un poco más en detalle. La idea del control sintético aumentado, de manera súper general, es súper similar, pero la idea es que relaja un poco esta condición de que no hay extrapolación. Los pesos no necesariamente tienen que ser todos positivos y sumar 1, sino que permite de alguna manera ser un poco menos rígido en que el fit antes de la intervención tiene que ser perfecto para no tener sesgo. Entonces, de alguna manera genera este tipo de corrección de sesgo, incorporando un poco de extrapolación y basándose un poco más en un modelo de resultados. Sin embargo, hay otros supuestos que necesitamos para, de hecho, poder decir algo causal acerca de este análisis en el contexto de
del método de control sintético, que uno, y el principal básicamente, es que básicamente la asignación del tratamiento o la asignación de qué comunas entran en cuarentena o no, tiene que ser casi aleatorio, condicional en esta pool de donantes, que son las comunas que no entraron en cuarentena, algunas variables observables por las que voy a controlar, y esta tendencia previo a la entrada en operación de la cuarentena. Entonces la idea básicamente es que si yo logro aproximar de manera muy cercana cómo se comportaba una comuna en cuarentena con una comuna no en cuarentena, después si es que una entra en lockdown o no, va a ser básicamente casi aleatorio. En términos contextuales, esto nos sirve en el caso de Santiago porque, como ya dije anteriormente, el número de casos diarios, por ejemplo, y cómo estaban evolucionando en el tiempo, no determinó totalmente qué comunas entraban en cuarentena o no. De hecho, si uno rankea a las comunas por cualquier tipo de performance que uno se le ocurra, por ejemplo, número de casos totales por habitantes, casos nuevos por habitantes, etcétera, etcétera. Siempre hay algunas que deberían haber entrado a cuarentena y que no entraron, o algunas que entraron a cuarentena que estaban mucho abajo y que no deberían haber entrado. Entonces, esa exogeneidad que tiene mucho que ver con temas políticos, lobbies de alcaldes, etcétera, etcétera, que no afectan directamente los resultados, nos dan esta exogeneidad para poder hacer diferencia causal en este sentido. El segundo supuesto que es importante es subva, básicamente que no hay externalidades cuando yo asigno cuarentena a una comuna. Dada la asignación geográfica en este caso, esto es un poco difícil de mantener pensando que si yo pongo a Las Condes, por ejemplo, en cuarentena y no pongo a Providencia en cuarentena, puede ser que mucha gente de Las Condes simplemente se mueva hacia Providencia y empiece a circular más por esa comuna. Por ende, cambie los resultados de Providencia a pesar de que esa comuna no fue tratada. Para tratar de evitar eso, lo que hago es un test de robustez considerando comunas que las llamo buffer, o sea, básicamente todas las comunas aledañas a las comunas que entraron en cuarentena, y simplemente las saco de este pool de donantes. O sea, básicamente no aportan nada, en este caso el contrafactual. No voy a mostrar los resultados acá, pero básicamente no afectan nada y los resultados se mantienen constantes. Y lo tercero es que básicamente la intervención no tuvo que haber tenido efecto antes de que empezara a operar. Esto también, de nuevo, por una cuarentena es un poco difícil porque en el momento que se anuncia la cuarentena, la gente se empieza a preparar, generalmente aumenta más su movilidad, eso puede aumentar más los casos, por ejemplo, y de nuevo generaría sesgo en nuestra estimación del efecto de la cuarentena en sí. Es bastante fácil de resolver en ese caso, entonces voy a tomar como t igual 0, no necesariamente el día que empezó a operar la cuarentena, sino el día en que fue anunciado. En este caso están bastante juntos los días, de nuevo, como dije, la primera ola de cuarentena fue anunciada un día antes de que empezara a operar, la segunda fue anunciada 2 días antes, entonces realmente no hay mucho tiempo intermedio entre los dos eventos, pero aún así para evitar efectos anticipatorios tomo como t igual 0 la fecha del anuncio. Miremos ahora un poco los resultados de este análisis. Primero, es importante tomar en cuenta que yo solamente estoy mirando desde la mitad de marzo hasta el principio de mayo. Después, creo que como el 8 de mayo, o ya un poco después, la mayoría de las comunas empezaron a entrar en cuarentena, y bueno, después una cuarentena total de todo Santiago. Entonces, básicamente eso rompe un poco nuestro análisis porque elimina nuestro pool de donantes. Ya no tenemos nadie con quien comparar para nuestro conflicto actual. Y en el caso de este pool de donantes, lo que hago también es restringirlo a comunas que serían más parecidas a las que entraron en cuarentena, en este caso en términos de habitantes. Uno puede pensar que comunas que son más chicas se comportan de manera un poco diferente, por lo que restringo el pool de donantes a tener más de 70.000 habitantes en este caso. Voy a controlar también por temas simplemente de precisión, por población, ingreso per cápita y casos totales a nivel de comuna. Y voy a tener 3 tipos de comunas que voy a analizar, que son las de mayores ingresos, que entraron en cuarentena, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia y Vitacura. Las de menores ingresos, que entraron en cuarentena en la primera ola, como dije antes, que era Santiago Independencia, y después en una segunda ola, que era Puente Alto, El Bosque, San Bernardo y otras. Y finalmente nuestro pool de donantes va a ser simplemente todas las municipalidades que nunca entraron en cuarentena.
en este periodo. Si uno mira entonces el efecto promedio total de esto, o sea, acá no estoy separando por tipo de comuna, podemos ver que antes de que se estableciera la cuarentena, mi control sintético de hecho tiene un buen ajuste. La diferencia está la diferencia entre las comunas tratadas, básicamente, y el control sintético de las comunas tratadas, prácticamente cero. Obviamente hay un aumento de los casos, lo que es natural también porque entraron en cuarentena y la cuarentena no actúa de manera inmediata. Pero ya después de la marca de 12 días, que es el límite que yo tomo para que una cuarentena empiece a hacer efecto, se ve que empieza a decaer la tendencia, por ende empiezan a disminuir los números de casos nuevos diarios en estas comunas. Entonces, mirando esto, uno podría decir que efectivamente, al parecer, hay un efecto algo positivo de las cuarentenas, que están funcionando, quizás si uno tuviera una línea de tiempo un poco más larga, podría haber una disminución mayor. Entonces, no hay nada tan preocupante cuando uno ve este gráfico en particular. El problema es cuando uno empieza a desagregar ahora por estas distintas características que pueden ser de interés. Esto es solamente para comunas de altos ingresos, o sea, pensemos de nuevo, Las Condes, Barnechea, Vitacura, etc. De nuevo hay un buen ajuste antes de que la cuarentena se anuncie, el mismo incremento al momento que se anuncia la cuarentena, y después del día 12, que de nuevo es más o menos el promedio de días para que todo el mundo empiece con síntomas, de ahí en adelante debería empezar a operar la cuarentena. Hay de hecho una tendencia negativa y de hecho al final, a pesar de que los intervalos de confianza son bastante grandes, el point estimate al menos es bastante negativo y parece ser importante. Entonces por lo menos en estas comunas de altos ingresos parece que las cuarentenas fueron bien efectivas. Sin embargo, si uno mira las de comunas de bajo ingreso, y acá de nuevo estoy tomando todas, la primera y la segunda ola, uno ve que esa tendencia no es tan marcada. De hecho, el point estimate en sí nunca llega a ser negativo en este caso. Entonces no se ve si es que realmente hubo un efecto o no en temas de la efectividad de la cuarentena. Uno puede pensar que simplemente puede ser que les faltó tiempo, que si uno mira una línea de tiempo un poco más larga, efectivamente esto igual decae, quizás se muere un poco más, pero aún así es efectiva. Entonces lo que hago es comparar solamente las que entraron en la primera ola a esta cuarentena, que es Santiago básicamente e Independencia. En este caso entraron en cuarentena al mismo tiempo que las de alto ingreso. ¿Ya? Entonces estamos trabajando ahora en la misma ventana temporal y las cosas se ven incluso peores. O sea, hay un efecto nulo básicamente. Por acá Santiago deja de estar en cuarentena completa y pasa a estar en cuarentena parcial, y aún así se ve un incremento de hecho en los números de casos. Entonces, de nuevo, algo que se veía quizás como positivo en promedio, esconde esta heterogeneidad que puede ser muy diferente para distintas poblaciones. Ahora lo que quería mirar también un poco de los mecanismos potenciales acerca de por qué hay una diferencia en este caso. Dos cosas que saltan a la vista, yo creo, naturalmente, es el tema de diferencia de costo y también asimetría de información dependiendo del nivel de ingreso. Diferencia de costo, entendiéndose como los costos de quedarse en la casa. Mucha gente de sectores de menores ingresos no tiene la posibilidad, por ejemplo, del teletrabajo, o no tiene, por ejemplo, suficientes ahorros para suavizar su consumo durante el tiempo que no esté trabajando, produciendo ingresos, y por ende es imposible para ellos simplemente quedarse en la casa. Entonces, en ese sentido voy a analizar índices de movilidad para tratar de ver si es que hay una diferencia ahí que pueda dilucidar si es que efectivamente la gente de menores ingresos salió más de la casa que gente de mayores ingresos. Y la segunda diferencia es el tema de la asimetría de información y saber quién efectivamente está infectado. Y acá hay diferencias en términos de testeo, de la posibilidad de testearse en primer lugar, y segundo lugar, en qué tan oportuno es cuando te llegan los resultados de tu test. Y también hay diferencias en eso, y la gente cambia de alguna manera su comportamiento cuando sabe que está infectado. Entonces esto también podría generar estas asimetrías y heterogeneidad dentro de los efectos.
Acá lo que estoy viendo para ver las diferencias en movilidad son las validaciones hechas del Transantiago en el metro. ¿Ya? Acá tomé básicamente las estaciones de metro que estaban en las comunas que ya conversamos anteriormente. Estoy considerando solamente las estaciones de metro que estuvieron abiertas todo el tiempo en este periodo del año 2020 para evitar el tema de posibles secos con estaciones que se cerraron por las manifestaciones de octubre. Y esto es el cambio año a año comparado con el mismo periodo en 2019. Entonces esto es para comunas que no tuvieron cuarentena. Como se ve acá, hay una disminución base, probablemente de nuevo por el hecho de que la gente está tomando menos el metro porque hay más estaciones cerradas en general. Pero se ve bastante plano, por ende no hay realmente un cambio. Hay una caída importante cuando cierran los colegios, pero después de nuevo se mantiene prácticamente constante la diferencia en movilidad. O sea, claramente acá el mayor impacto lo tuvo el tema del cierre de los colegios. Si uno mira, sin embargo, ahora, las comunas de menores ingresos siguen exactamente el mismo patrón. De nuevo, una baja en promedio en general, la caída más grande cuando se cierran los colegios, pero después, básicamente, a pesar de que estas comunas estuvieron en cuarentena, no hay realmente una diferencia en movilidad en términos de las validaciones del metro con las que no estuvieron en cuarentena. Todo esto creo que no lo mencioné. Estos son básicamente validaciones de metro en la mañana, pensando que la gente sale de su casa a trabajar y para eso está tomando el metro. Sin embargo, cuando uno mira las de alto ingreso, de nuevo no hay mucha diferencia antes de que se anuncie el cierre de los colegios. Cuando se anuncia el cierre de los colegios, las zonas de alto ingreso bajan aún más, lo que también nos da cierta indicación de que voluntariamente se están quedando más en la casa. Y esta diferencia de hecho se mantiene cuando entran en cuarentena. Entonces, efectivamente, sí hay una diferencia entre sectores de mayor y menor ingreso que entran en cuarentena en términos de movilidad, por lo menos mirándolo desde el punto de vista de estas validaciones del Transantiago, específicamente en el metro. Podemos hacer lo mismo mirando otro índice de movilidad, en este caso el índice de movilidad que creó la Universidad del Desarrollo en conjunto con Telefónica, que básicamente utilizando los teléfonos celulares ven cuando cambian de una torre a otra. Y en este caso estoy haciendo también un método de control sintético aumentado, muy parecido a lo que hice para ver el número de casos nuevos diarios, pero en este caso la variable de resultados es el índice de movilidad. Antes de que se cerraran los colegios, hay harto ruido, pero básicamente todo oscila en torno a 0. Pero cuando se cierran los colegios, se ve que comparado con el contrafactual sintético, las comunas de alto ingreso bajan su movilidad mucho más que, por ejemplo, las comunas de bajo ingreso, que no tienen realmente diferencia con las otras comunas. Lo mismo pasa acá cuando empieza la cuarentena, a pesar de que todas las comunas que entran en cuarentena disminuyen su movilidad, disminuyen mucho más las de alto ingreso que las de bajo ingreso. De hecho, las de bajo ingreso ya al día 10 más o menos de la cuarentena, su movilidad vuelve a ser parecida a las comunas que no están en cuarentena. Entonces, de nuevo, todo esto nos da como luces del hecho de que las cuarentenas básicamente no funcionaron porque la gente tenía que seguir saliendo de su casa probablemente para trabajar y de manera diferente. Viendo el tema del testeo bien rápido, esto es un poco más difícil de ver porque no hay muchos datos al respecto, datos públicos. Entonces, la primera idea que yo tenía acá era básicamente tratar de comparar cómo se correlaciona el porcentaje de testeo en centros privados con la tasa de positividad. Y acá hay una correlación negativa súper alta, de hecho menos 0.6, lo que indica que cuando más gente se testea en el sector privado, o sea, porcentaje de gente, no gente en total, la tasa de positividad baja más, que es lo contrario que pasa cuando uno lo correlaciona con el porcentaje de test en centro público. Lo que quiere decir que nos da cierta indicación de que hay una red más amplia en el sector privado donde se está testeando a gente, incluso si no se está seguro que va a estar infectada, mientras que en el sector público, por ejemplo, se testea gente cuando básicamente ya se sabe que son positivos y simplemente se necesita una PCR como confirmatoria. Entonces, en ese sentido, si hay menos acceso para testeo para gente de menor ingreso versus gente de mayores ingresos, eso también puede generar una diferencia en cómo uno se comporta. Y lo mismo pasa con el diagnóstico oportuno. Acá básicamente lo que estoy viendo
es la diferencia entre días, entre los primeros síntomas y de hecho tener un diagnóstico. O sea, como se ve acá, a los 3 días realmente casi nadie tiene un diagnóstico desde el primer día, desde el primer síntoma. Sin embargo, a los 5 días, como el 25% de personas que pertenecen a comunas de altos ingresos ya tienen un diagnóstico listo, versus que eso es como un 15% para gente de comunas de menores ingresos. Lo que significa básicamente que se están demorando más en diagnosticar apropiadamente a gente de sectores más vulnerables. Y si eso es así, puede ser que haya mucha gente que está contagiada, simplemente dando vueltas sin saber que está contagiada, y por ende tampoco toma los resguardos apropiados. Entonces, solamente para terminar, y ojalá que estos sean como los puntos más relevantes, creo yo, del paper, dado que está enfocado más que nada en tratar de proveer evidencia robusta para la toma de decisiones en términos de los que hacen estas políticas y las diseñan, es que hay efectos heterogéneos dentro de estas políticas y hay que analizar eso. O sea, uno no se puede quedar solamente con efectos promedio que esconden muchas veces poblaciones particularmente vulnerables que están siendo dañadas por ciertas políticas en particular. Ahí hay que analizar los mecanismos y tratar de identificar estos cuellos de botella para también saber dónde hay que operar particularmente, pensando también que las políticas no son solamente como unidades aisladas, sino que muchas veces tienen que ir de la mano con otras ayudas adicionales. Por ejemplo, las cuarentenas pudieran haber sido más efectivas si a la vez hubieran ido acompañados de manera espontánea con algún tipo de ayuda socioeconómica que les llegara a esas comunas en particular, por ejemplo, y eso hubiera ayudado a reducir estas diferencias. Y lo último, que ya mucha gente ha recalcado, pero la importancia básicamente de los datos oportunos. Todos estos datos de movilidad, por ejemplo, se pueden ver casi en tiempo real, y uno podría también estar analizando de manera más seguida cómo va afectando estas distintas políticas que uno va implementando, porque acá nadie realmente ha afectado una pandemia de esta magnitud y estamos dando un poco palos de ciego, pero a pesar de eso tenemos buenos datos y deben ser usados de manera oportuna también para ir corrigiendo el curso cuando esto no está funcionando. Entonces creo que hay una importancia de poder hacer eso para tomar las decisiones adecuadas a tiempo. Muchas gracias. Excelente, Magdalena, muchas gracias por tu presentación, súper claro todo. Vamos a dar la palabra para algunas preguntas. Jocelyn, ¿estás ahí? Sí, Bien. aquí estoy. Hola Magdalena, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que me parece súper interesante esto de diferenciar los efectos de estas políticas por nivel socioeconómico. La verdad es que tengo un poco de duda respecto del control sintético que utiliza. Bueno, esta metodología tiene un montón de críticas, por supuesto, sin embargo es en este contexto lo mejor que tenemos para poder aproximar un contrafactual. Lo que me complica, y tú tienes una slide donde pusiste los tipos de comunas, y vi en el caso de los potenciales donors, uno pertenece a Q. Eso quiere decir que de los donors, a partir de los cuales construiste el contrafactual para las comunidades, para las municipalidades de altos ingresos, son entonces comunidades de bajos ingresos. Entonces, eso me hace un poquitito de ruido. ¿Tú me puedes explicar un poquitito el performance de este control sintético? Porque, por lo que entiendo, y la metodología dice de que tú miras hacia atrás el comportamiento, tú tratas de replicar el comportamiento previo. Me imagino que en términos de casos en casos de contagio, esa seguramente será la variable que estás mirando, y como este control sintético replica eso, pero entonces funciona y puedo mirar hacia adelante y comparar las diferencias. Sin embargo, creo que como si fuera esa la variable, sería como por construcción que te funcione, porque previo a las cuarentenas, la verdad es que no había muchos casos
en ninguna de todas estas comunas, ni de altos ingresos ni de bajos ingresos. Entonces un control sintético puede funcionar tanto para altos ingresos y para bajos ingresos. Entonces, me gustaría que me explicaras un poquitito más cómo construye este control sintético, qué tan válido es, porque me daría la impresión de que efectivamente funciona, porque en verdad está reflejando un control sintético en base a municipalidades de bajos ingresos, y como que por construcción me da la impresión que no va a funcionar. Y esa es la razón, me da la impresión que también esa es la razón por la cual funciona cuando analizas el segmento de bajos ingresos. Esa es una pregunta, si me puedes aclarar un poquitito esto para efectivamente estar segura que estamos midiendo aquí causalidad. Y una segunda pregunta es de pura copuchenta. Tú me dices que un poco esta aproximación está basada en el supuesto, uno de los segundos supuestos de que la asignación de las cuarentenas se hace de manera más aleatoria, y tú dices que no se tomaron decisiones en base a casos, sino que en términos políticos. Entonces, ¿tú me puedes explicar, tú que estuviste metida en esto, estas razones políticas por las cuales se asignaron las cuarentenas en ciertas comunas y no en otras? Fue discrecional de los mayors, o sea, de los alcaldes. Eso ya es más como de copucha interna. Eso, Magdalena, muchas gracias, pero súper interesante tu presentación. Gracias. Sí, perfecto. A ver, la diferencia... A ver, creo que hay dos preguntas distintas. La primera es básicamente la construcción del método, o sea, el control sintético, como decía, es un poco como automática. Estoy, de hecho, seleccionando los pesos de manera que tenga un buen fit antes de la cuarentena. ¿Pero fit en términos de qué? ¿Cuál es la variable que mide fit? ¿Número de casos? Número de casos diarios, sí. Ok, ¿ya? Básicamente mi variable de resultado, la que mido después, básicamente. O sea, la tendencia de la misma variable, básicamente hago un fit antes de que empezara la cuarentena, ¿ya? Y después, básicamente, los pesos solamente se eligen en base a ese pedazo de los datos, ¿ya? Podría de hecho ni siquiera mirar lo post-cuarentena. Y elijo los pesos de manera que el fit se aproxime lo más parecido a cómo venía la tendencia de las comunas que tenían cuarentena, ¿ya? Uh-huh. Eso de nuevo es mecánico, no... Ahí básicamente sí. La manera en que no podría funcionar es porque las comunas que tuvieron cuarentena simplemente están en el borde de este como convex hull y no hay ninguna combinación que me permita aproximar eso, que también puede pasar, de hecho. Y por eso muchas veces en un control sintético, simplemente si es que no permite extrapolación, no va a haber un buen fit. Y eso te va a generar seco y todo eso, pero de nuevo es un poco la parte mecánica. En términos de la interpretación causal, que es la otra parte, uno puede perfectamente hacer un control sintético y no tener simplemente que los supuestos no sean válidos para que el efecto que uno estime sea causal. En este caso, y donde me baso para poder decir que esto posiblemente es causal, es el mismo hecho de que de que las cuarentenas, no quiero decir que fueron asignadas de manera aleatoria, porque obviamente había comunas que tenían más casos y que mostraban que estaban aumentando los casos y que entraban en cuarentena. Pero hubo ciertas comunas que uno, mirando todos los datos, deberían haber entrado en cuarentena y no entraron. Y otras, por ejemplo, de hecho como Independencia. Independencia estaba abajo dentro de todo. De cualquier manera que uno lo mire, no tengo idea por qué entró en cuarentena el 26 de marzo. Es un misterio. Y esa exogeneidad, de cierta manera, nos ayuda en este caso. Si solamente las que estaban arriba en todas las medidas hubieran entrado en cuarentena, yo creo absolutamente que esto tendría cara de que, pucha, puede no ser causal, porque hay claramente una fórmula determinística de cómo entran y no entran en cuarentena, y esto está claramente correlacionado con características de las distintas comunas. En este caso, nos ayuda el hecho que no haya sido determinístico y que haya sido un poquito aleatorio en ese sentido. A pesar de que no es full aleatorio, obviamente, el hecho, por ejemplo, que Peñalolén, que Maipú, que La Florida, que La Reina no hayan entrado en cuarentena,
son comunas que de hecho tienen harto peso para el tema del control sintético en este caso. Una pregunta, ¿La Reina tú la consideras una comuna de bajo ingreso o de lower income? ¿Está en el pool de donors? Está en el pool de donors porque no entró nunca en cuarentena, básicamente. Claro, de repente sería bueno hacer, yo entiendo la metodología del Augmented Synthetic Control Method, pero quizás como podrías igualmente hacer el ejercicio de comparar quizás algunas comunas con La Reina, porque La Reina dentro de todo es considerada como una comuna de upper income, yo diría. No sé. Entonces, quizá ahí eso, lo que a mí me complica es que el pool se construye a partir de comunas de bajos ingresos, porque el ex ante es igual para todos, y a mí eso es lo que me está complicando. Entonces yo haría igual el ejercicio, quizá lo pondría en un anexo, aunque no te salga, comparar La Reina con, aunque sea una, no sé, pues con Ñuñoa, con Providencia, para ver si los resultados son muy distintos de lo que te sale con este Synthetic Method. No son comunas necesariamente de bajo ingresos, son las comunas que no están en cuarentena, o sea, no están elegidas de alguna manera por bajo ingresos. Tienen menores ingresos en promedio que Las Condes, Barnechea, Ñuñoa, Providencia y Tocura, sí, pero principalmente porque ahí todas esas entraron en cuarentena. La otra cosa principal es que el problema de elegir simplemente a dedo La Reina le quita un poco esta cosa de que sea data driven el tema de los pesos, y deja un poco como que estaría como cherry picking los resultados. Y en el caso de las variables observables, por algo también trato de controlar por ingreso per cápita, población y casos totales también. Entonces, por eso el control sintético para comunas de alto ingreso que entraron en cuarentena no es el mismo que el control sintético para comunas de bajo ingreso que entraron en cuarentena. Y ahí entra en operación también el tema del ingreso per cápita y las otras variables por las que estoy controlando. Entonces, o sea, el control sintético, o sea, este sintético está considerando este income per cápita. Sí, estoy controlando por eso también a la vez. Entonces, de nuevo, le está dando más peso a las que se comportan parecido y a la vez tienen características similares en ese sentido. Ya, ok. Vale. Gracias. Bien, gracias, Jocelyn. Magdalena, una pregunta súper cortita. Me quedó súper claro de tu presentación de que hay efectos de las cuarentenas y que hay efectos heterogéneos. Pero una pregunta que yo tengo, no sé si tú la has visto con los números, yo tengo alguna idea para la respuesta, pero tú que has visto los números quizás tienes más cuantificado esto. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar estos efectos? Esa es una pregunta. Y la otra es, me imagino que el tiempo de la cuarentena debe tener también un efecto importante. Si es una cuarentena como se hizo al comienzo de 3 días, 4 días, versus una cuarentena de una semana. Entonces, ¿has visto en tus ejercicios numéricos ese tipo de pregunta? Sí, la verdad es interesante. De hecho, no lo he mirado, lo debería mirar un poco mejor. El problema es que cuando uno empieza a desagregar por tiempo también de duración de la cuarentena, uno pierde ya mucho poder, básicamente. Entonces es difícil decir cosas un poco más conclusivas, concluyentes, cuando no se tienen tantas observaciones. Por ejemplo, sí, como decís tú, Independencia entró en cuarentena, por ejemplo, como 5 días. ¿Qué pasa también con las cuarentenas parciales? Puente Alto, la mitad de Puente Alto entró en cuarentena primero y después entró completo. Claramente yo creo que se ve que hay que la cuarentena se demora más o menos como 12 días en hacer efecto. Por lo que creo que si es que tuviera una cuarentena de menor duración, sería difícil ver algo en ese sentido. Y el principal problema que tenemos ahora también es estar restringido un poco por los datos. Desde que entró en cuarentena total Santiago a mitad de mayo, básicamente, se corta todo este análisis que uno puede hacer básicamente porque pierde los contrafactuales. Pero sí, sería interesante tratar de ver efectos por duración también. Claro, algo así, o incluso, y aquí aprovecho a recoger una pregunta en el Q&A que apareció, si es que has visto en tus ejercicios numéricos
el efecto de las cuarentenas sobre otras variables, como por ejemplo, no sé, tú hablaste del número de infectados, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los test reportados o quizás, no sé si uno también podría verlo sobre incluso la mortalidad? El problema principal es el test por comuna, que no existe. Entonces, básicamente no tengo datos con respecto a eso, que es uno de los impedimentos también para tratar de ver realmente dónde hace falta testear más. También traté de mirar un poco mortalidad. El problema principal también es que los datos van cambiando, entonces uno no sabe bien qué Oye, decir. Oye, y lo otro, y con esto después voy a hacer otra pregunta, ¿por qué no aparece la densidad en tu análisis? ¿Por qué decidiste en este mismo slide que me estás mostrando separar las municipalidades por high y low income y no hacer una división por densidad poblacional, por ejemplo? Que quizás está muy relacionado con, por ejemplo, Las Condes, Lobarnechea, Vitacura, probablemente también sean comunas menos densas, ¿sí? Con menos densidad de personas. Entonces la pregunta es, ¿por qué, no por qué por qué el income de la municipalidad y no la densidad aparece como la variable relevante en el análisis? Porque decís que puede haber un efecto de región en comunas simplemente más densas. Sí. No, puede ser también que sea que el income simplemente refleje que comunas más densas, donde la gente está más hacinada, tiene efectos distintos a las comunas donde básicamente vive menos gente en una misma casa. Puede ser, absolutamente. No sé realmente cómo podríamos desagregar esas dos cosas, porque están súper correlacionadas y van de la mano. Seguro, sí. Sí, tendría que pensar alguna manera de poder separar esas dos cosas, alguna comuna media extraña que sea de bajo ingreso, pero ahí también entran las comunas más rurales, quizás, que también, de nuevo, no se comportan igual que comunas de... Pero podría ser un ejercicio interesante para hacerlo depender de la densidad, incluso podría ser un resultado más general, ¿no? Sí, no, absolutamente. De hecho, podría dividir las comunas de bajo ingreso. Yo creo que eso sería quizás un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más factible, dividir las comunas de bajo ingreso entre como mayor densidad y menor densidad, para ver si dentro de eso hay algún tipo de diferencia. Sí. Vale, gracias. Oye, una última pregunta, Rodrigo, ¿estás ahí? Sí. Bueno, aquí estoy. ¿Se escucha? Sí. Hola Magdalena, ¿qué tal? Aquí Rodrigo, te quiero hacer una pregunta corta. Una de las cosas, interesante de todas maneras el trabajo, encuentro que es súper valioso porque una de las cosas que se ha cuestionado en términos de política pública en Chile son estas cuarentenas por sectores, no muy bien entendida la dinámica, compartir información, y si efectivamente podemos rescatar alguna información para futuras, ¿cierto?, políticas públicas al respecto. Hay algo que no tengo duda yo. Acá hay un efecto heterogéneo en el ingreso, o que se densidad, como dice José Antonio, pero también en términos como regionales. O sea, a mí la dinámica como fue dándose la dinámica de las cuarentenas fue por distintas zonas de Santiago, ¿no es cierto? Entonces uno podría de alguna manera pensar que algunas comunas vivieron una pre-cuarentena porque el vecino, la comuna al lado, está en cuarentena y se les venía la próxima. Entonces eso tiene reflejos conductuales probablemente positivo y negativo. Entonces uno podría crear una dinámica de cómo se va generando estas cuarentenas secuenciales, si tú quieres, y ver si estas pre-cuarentenas tienen algún efecto o explican algo. Podrían ser también, como en el caso de Puente Alto, que dice que se terminó la mitad, uno era evidente que la otra mitad venía, probablemente. Por eso pues, la gente podría tener esa creencia. ¿Crees tú que puede tener algún rol eso? Yo creo que definitivamente al asignar cuarentenas en ciertos lugares afectó a otras comunas. O sea, el caso más típico que uno puede pensar, yo soy de Viña. Entonces, la gente de Santiago que estaba en cuarentena simplemente se fue a su segunda vivienda en Viña del Mar, por ejemplo, y afectó mucho también la movilidad y los nuevos casos ahí. Pero de la misma manera que tú dices, en comunas aledañas también puede afectar harto. Yo hice el análisis con básicamente de externalidad, con estas comunas como buffer, y
no encontré realmente mucho efecto en ese sentido, pero de nuevo, principalmente puede ser porque los efectos de la cuarentena en sí tampoco no fueron tan grandes en términos de casos nuevos. Pues simplemente puede haber un efecto, simplemente no lo estoy detectando porque hay mucho ruido. Pero sí, creo que además también la temporalidad de la cuarentena afecta. Por ejemplo, no es lo mismo entrar en cuarentena al principio de marzo como después cuando entró cuarentena ya Puente Alto, cuando ya estaba la pandemia más desplegada por todo Santiago, básicamente. Yo creo que la temporalidad de las cuarentenas también tuvo un efecto importante en este caso. Pero es difícil un poco de sacarlo ahí de los mismos datos, principalmente porque tenemos un número limitado de comunas y eso limita la cantidad de observaciones que podemos analizar. Bien, excelente. Oye, se nos acabó el tiempo. Magdalena, en nombre de toda la facultad, te doy las gracias por aceptar nuestra invitación y compartir tu investigación con nosotros. Está súper interesante. Así que muchas gracias. Y a todos nuestra audiencia, gracias por conectarse un jueves más. Los esperamos el próximo jueves en el mismo horario y en la misma dirección. Así que los esperamos a todos. Así que muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chao, Magdalena. Gracias. Chao. Chao a todos.